Bueno, hermanos, nuevamente, buen día a todos. Y perdón si alguien se me pasa, pero quería dar la bienvenida a nuestra hermana Raquel, que nos visita. Bienvenida, hermana. Y hermanos, vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Juan. Vamos a orar, hermanos, pidiendo al Señor que nos conceda mucha gracia para escuchar su palabra con reverencia. Que el Señor nos hable, hermanos. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú hablas a tu iglesia, Señor, de manera oportuna. En tu providencia, Señor, tú nos muestras las cosas que debemos escuchar, Señor, y en eso confiamos, Padre, en tu preciosa soberanía, Señor, en tu providencia para traer tu palabra a nosotros, Señor, para hablarnos. Te agradecemos, Padre, por esta bendición que nos concedes de escuchar tu palabra en este día. Señor, háblanos, edifícanos, Señor, con tu palabra. Y Padre, usa, Señor, tu palabra para hablar de manera particular, Señor, a aquellos que quizá han depositado su fe en otras cosas que no es en tu Hijo, Señor. En aquellos que puedan estar confiando, Señor, en sus obras, en alguna experiencia o en alguna otra cosa, Señor, que no es tu Hijo. Habla, Señor, de manera particular a ellos y tráeles a la salvación, Señor. Bendice, Padre, tu palabra para que llegue a nuestras vidas, Señor, para que seamos instruidos, seamos transformados, Señor, por medio de ella. Haznos hacedores, Señor, de lo que hoy escucharemos. Padre, gracias te damos y ponemos nuevamente, Señor, delante de ti este tiempo. Gracias, Señor, te pedimos esto en el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Puestos de pie, hermanos, por favor, vamos al pasaje de Juan en el capítulo 2. Vamos a dar lectura, hermanos, al pasaje de Juan capítulo 2, versículo 23 hasta el versículo 3 del capítulo 3. Leamos, hermanos. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, por favor. Hermanos,
La semana pasada vimos el pasaje de Juan capítulo 2 del versículo 12 al 22, que nos narra la ocasión cuando el Señor Jesucristo llegó a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua, y la reacción que tuvo al ver que ese lugar de adoración santa se había convertido en un mercado lleno de bullicio, se había convertido en un mercado lleno de abusos, lleno de corrupción de los principales sacerdotes, una cueva de ladrones como el Señor lo llamó. Y vimos, hermanos, en ese pasaje el celo del Señor por la casa de Dios. El Señor Jesucristo limpió el templo, tomó ese azote de cuerdas, tiró las mesas de los cambistas, sacó a los animales de ahí, a los vendedores de palomas, les dio instrucciones de que quitaran eso. Vimos, hermanos, ese juicio sobre aquellos que habían profanado el templo, el lugar de adoración. Y cómo en esto, hermanos, se cumplen varias profecías del Antiguo Testamento que hablaban acerca de ese celo del Señor por su casa. Pero vimos también la autoridad del Señor Jesucristo sobre el templo, cuando les dice a esos judíos: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos interpretaron sus palabras de manera literal, pensando que el Señor Jesucristo se refería al templo físico, pero como nos dice el apóstol Juan, pero Jesús les hablaba del templo de su cuerpo. Y vimos, hermanos, que Jesucristo es el verdadero templo. En Juan 1:14 dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, se tabernaculizó entre nosotros, puso su habitación entre nosotros. En su encarnación, hermanos, Cristo, el verdadero templo, fue edificado, en su muerte fue destruido, pero en su resurrección, hermanos, fue levantado, fue reedificado para permanecer firme y de pie para siempre. Él es el verdadero templo de Dios. Él es a quien podemos ir y tener comunión con Dios, gozar de la presencia de Dios. En Él, hermanos, podemos entrar al lugar santísimo. Cristo, hermanos, es el contacto entre el cielo y la tierra, como era visto el templo. Es el lugar donde podían tener comunión con Dios. Cristo, hermanos, es el verdadero contacto entre el cielo y la tierra, el único mediador entre Dios y los hombres. Bien, hermanos, después de esto, Juan nos dice que el Señor Jesucristo, en su gran misericordia, permaneció ahí en Jerusalén. Y ahí en Jerusalén el Señor Jesucristo hizo algunas señales, y muchos hombres, dice nuestro pasaje, creyeron en Él. Pero, hermanos, como lo vamos a ver a detalle, la fe de esos hombres no era una fe salvadora, es decir, no era una fe que los haya llevado a la salvación. Era una fe superficial, era una fe insuficiente. Y luego, hermanos, lo que vemos en el capítulo 3, que es una continuidad, no hay, en la Biblia, hermanos, en la escritura original, no hay ese cambio al capítulo 3, porque hay una continuidad, hermanos. Y ahí es donde el Señor nos narra ese encuentro con Nicodemo. Y en esa conversación, hermanos, veremos el contraste entre esa fe falsa de esos hombres que creyeron en sus señales y no en Él, y la fe verdadera, que es la que proviene de Dios, que es la que el Señor da después de haber dado el nuevo nacimiento. Esa fe que descansa únicamente en el Señor Jesucristo. Así que vamos a dividir este sermón en 2 partes, hermanos.
Vamos a ver en primer lugar una fe insuficiente y después vamos a ver el nuevo nacimiento. Así que comencemos con este primer punto, una fe insuficiente. Juan capítulo 2, versículo 23. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Este creer, hermanos, como les decía, no debe ser tomado como una fe salvífica que descansa en Cristo para salvación, sino como una fe falsa, como una fe temporal. Hermanos, no toda fe es salvadora. La Biblia nos dice que hay una clase de fe en Dios que hasta los demonios la pueden tener. Dice en Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero acompáñenme, hermanos, a Juan capítulo 8, por favor. Vamos a ver esto con detalle, hermanos. Juan capítulo 8. Aquí vamos a ver, hermanos, cómo la Escritura nos habla también nuevamente de algunos que habían creído en Él, pero vamos a ver que su fe no era una fe verdadera. Era una fe que creía en algunas cosas, pero no en lo más importante, que es en el Señor Jesucristo y en su obra. Aquí en el contexto, hermanos, de Juan capítulo 8, el Señor Jesucristo estaba hablando el Evangelio a algunos judíos. Y dice en el versículo 30, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hermanos, veamos esto, el versículo 32 nos dice, ellos no conocían la verdad, ellos no habían sido libres, por lo tanto no habían sido salvos, a pesar de que en el versículo 30 nos dice que muchos habían creído en Él. Mire el versículo 33, lo que respondieron estos judíos. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices, seréis libres? Hermanos, la seguridad de estos judíos descansaba en su linaje. Descansaba en que eran hijos de Abraham. Dice el versículo 34, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vemos aquí entonces nuevamente, hermanos, la fe de estos judíos no era una fe salvífica, no era una fe salvadora. El Señor les dice, si el Hijo los libertare, si el Hijo les da libertad, entonces van a ser verdaderamente libres, porque ustedes son esclavos del pecado. Ustedes no han nacido de nuevo. Hermanos, la fe es salvadora cuando descansa total y únicamente en Cristo. Y esa fe, hermanos, esa fe verdadera, se va a manifestar en una libertad del pecado. Esos judíos no habían nacido de nuevo y por lo tanto aún estaban en sus delitos y pecados. Versículo 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Vosotros sois de vuestro padre el diablo,
perdón hermanos, el versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahí vemos, hermanos, la condición de estos hombres, la condición de estos judíos. La fe, hermanos, la fe es salvadora cuando descansa única y totalmente en Cristo. Y esa fe salvífica, esa fe verdadera, va a traer consigo fruto de arrepentimiento, va a traer obediencia a todas las demandas del Evangelio. Pero estos judíos no habían nacido de nuevo y por lo tanto sus obras eran malas. Aún estaban haciendo la voluntad de su padre, el diablo. Pero mira el versículo 45. Dice, y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Ahí está la clave, hermanos. Ellos no habían creído en Él, no habían creído en su palabra. Habían creído en Él quizá como un maestro más, como un maestro sabio, como lo vamos a ver en el caso de Nicodemo. Él había creído en Jesús solo como un enviado de Dios, como un hombre sabio, como un rabí, pero no había creído en Él como su Señor, como su Salvador. Dice versículo 46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Hermanos, la fe es salvadora cuando descansa única y totalmente en Cristo. Y esa fe verdadera, hermanos, se va a manifestar en un entendimiento de la palabra de Dios. Esos judíos no creían las palabras de Cristo, no las entendían, hermanos, porque no habían nacido de nuevo, porque no eran de Dios, porque las cosas espirituales solo se pueden discernir a través del Espíritu. Y ellos no tenían al Espíritu, por eso no entendían las palabras del Señor. Y no solo no las entendían, no las aceptaban, no las recibían. Hermanos, tenemos otro ejemplo en Hechos 8. No vayamos ahí, hermanos, solo quiero citar ese ejemplo. ¿Recuerdan a Simón el mago? Ahí en Hechos 8. Dice la Escritura que él creyó en el Evangelio y fue bautizado. Pero luego el apóstol Pedro dice que su fe no era real y él lo exhorta y le dice estas palabras: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Simón el mago aparentemente había creído, hermanos, hasta fue bautizado. Pero Dios sacó a la luz, hermanos, lo que había realmente en su corazón. ¿Cuál era la intención de su corazón? Simón el mago, hermanos, solo buscaba tener el poder de Felipe y la unción del apóstol Pedro, pero el objeto de su fe no era Cristo. Por lo tanto, era una fe falsa. Era una fe que descansaba en los beneficios que le podía traer el creer aparentemente en Dios, pero su fe no descansaba en Él. Hermanos, el ver estos ejemplos de esa gente que vemos en Juan 2 que creyó en las señales, de esos judíos que vimos ahorita en el Evangelio de Juan 8, el ejemplo de Simón el mago y otros más, hermanos, debe producir temor en nuestros corazones. ¿Es real nuestra fe? Podemos decir que creemos en Cristo, pero ¿para qué hemos venido a Cristo, hermanos? ¿Por qué hemos venido al Señor? ¿Para tener salud física? ¿Para que solucione nuestros problemas matrimoniales o económicos? ¿O hemos venido a Cristo reconociendo, hermanos, nuestra profunda pecaminosidad y al mismo tiempo reconociendo, hermanos, que solo su sangre nos puede limpiar de toda nuestra maldad, que solo su sangre nos puede perdonar de todos nuestros pecados?
Es interesante ver, hermanos, que el apóstol Juan, ahí en el capítulo 2, dice que esa supuesta fe de esos hombres, que fue resultado de ver las señales que el Señor Jesucristo hizo, es interesante ver, hermanos, que ellos descansaron en eso. Que ellos creyeron, dice, en las señales que el Señor había hecho. Pero hermanos, las señales por sí mismas no engendran la fe. Las señales por sí mismas no tenían el propósito de llevar a la salvación. El Espíritu Santo, hermanos, es quien hace esa obra. El Espíritu Santo es el que engendra la fe en nosotros. ¿Recuerdan cuando vimos la primera señal del Señor Jesucristo en las bodas de Caná? Yo les decía, hermanos, que el apóstol Juan, en lugar de usar o referirse a los milagros como tal, como milagros, él se refiere a los milagros como señales. Porque, hermanos, la intención de las señales del Señor Jesucristo, de todas estas cosas extraordinarias que Él hacía, no era que la gente se quedara mirando los milagros y se sorprendiera y se quedara ahí. Esas cosas que Él hacía, hermanos, eran señales, eran algo que apuntaban a algo mayor que la señal misma, apuntaban a la persona que hacía esas cosas, apuntaban a que la gente pudiera ver la deidad del Señor Jesucristo, apuntaban a Él como el Mesías esperado. Y es por eso que Juan le llama señales. Las señales, hermanos, decían algo acerca de la naturaleza y del carácter de Dios. Es cierto, mostraban por un lado que Dios es misericordioso al proveer para las necesidades de los hombres, sí, como lo vemos en las bodas de Caná, como lo vamos a ver más adelante, en los milagros que el Señor hizo, levantando a los cojos, dando vista a los ciegos. Es verdad, hermanos, pero en primer lugar y más importante, lo que las señales mostraban, hermanos, es que Jesús es Dios. Es que Él es el Hijo de Dios, el Mesías esperado. Y que la gente entonces pudiera poner su fe completamente en Él y no en las señales, no en esas obras. Esos hombres creyeron que Jesús era un gran hombre, tal vez pensaban que era un profeta, tal vez incluso pensaban algunos que era el Mesías, pero no para que Él fuera redentor de sus almas, sino para que fuera su sanador, para que fuera su libertador del imperio romano, para que fuera su sustentador económico. Así como cientos y miles de personas, lamentablemente, hermanos, dicen creer en Cristo, pero no para reconocerlo como el Señor de sus vidas, sino porque necesitan un beneficio de Él. Hermanos, cuán sutil es la apariencia externa entre la fe verdadera y la falsa. Lo vemos en Simón, el mago. Él aparentemente había creído, incluso se bautizó. Y yo estoy seguro que quienes lo veían en un principio dirían, este es un verdadero creyente, él es un hijo de Dios. Pero el Señor fue el que sacó a la luz todas esas cosas. Y es por esa razón, hermanos, que Dios envía pruebas y dificultades a aquellos que profesan la fe en Él. De manera que esto muestre si verdaderamente son de Dios o no. Porque muchos, como esa semilla que es sembrada y que cae en las piedras, muchos en un inicio pueden manifestar gozo y entendimiento incluso del Evangelio y interés por las cosas de Dios. Pero viene una prueba a sus vidas, viene una dificultad y desaparecen de
de las iglesias. Pierden su interés en la Escritura. Se van, se apartan. ¿Por qué, hermanos? Porque su fe no estaba descansando en la persona del Señor Jesucristo. Su fe quizá descansaba en ver al Señor como alguien importante, como alguien respetable, pero no como el Señor y el Salvador de sus vidas. Y eso es lo que estaba pasando en esos judíos. Ellos reconocían que Él era un enviado de Dios. Podían ver sus milagros y decían, ¿quién puede hacer esto si no es enviado de Dios? Pero a pesar de eso, hermanos, a pesar de esas cosas, ellos no aceptaban a Cristo como lo que Él es, el Señor de todos los hombres, el Salvador de los pecadores. Es por eso, hermanos, que se dice que la mayor evidencia de una fe genuina es la perseverancia. Lutero denominó a esa fe falsa como una fe de leche. Es decir, decía Lutero, una fe joven de un entusiasmo tal que crece y se entrega de forma inmediata, pero que con la misma rapidez desaparece cuando algo desagradable ocurre. Regresemos a Juan, hermanos, por favor, Juan capítulo 2, versículos 24 y 25. Dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Dice el versículo 23 que muchos creyeron en Él. Como ya dijimos, creyeron en Él como un enviado de Dios nada más. Ni siquiera tenían quizás certeza de quién era. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo le pregunta a sus discípulos, ¿y quién dicen que yo soy? Y dicen unos Jeremías, otros Elías, otros un profeta más, ¿no? Pero no creyeron en Él, hermanos, como su Salvador. Su fe era pasajera. Su fe, quizá como respuesta al Evangelio, fue rápida, fue gozosa, pero pronto se manifestaría, hermanos, que su fe era falsa. Muchos hermanos comenzaron a seguir al Señor Jesucristo, lo vemos también en Juan capítulo 6, y cuando escuchaban las palabras del Señor, cuando se dieron cuenta de lo que implicaba el costo de seguir al Señor, muchos se apartaron, evidenciando que su fe no había sido una fe genuina, no había sido una fe salvadora. Aquí, hermanos, en este versículo 24, dice textualmente, pero Jesús mismo no se confiaba a ellos. No se confiaba a ellos. Es decir, el Señor no podía encomendar su causa a ellos. Él no iba a encomendar su causa a estos hombres. Él no se iba a manifestar a ellos como el Mesías. Porque el Señor Jesús sabía, hermanos, que cuando se mostrara de una manera completa a ellos como el Mesías esperado, siendo estos hombres malos y perversos, lo iban a llevar a la cruz y no era el tiempo del Señor. Es por eso que dice que Él no se fiaba de ellos. Y vemos aquí, hermanos, también en este pasaje otra evidencia de la divinidad del Señor Jesucristo, su capacidad de conocer el corazón de los hombres, de conocer lo más profundo de sus pensamientos, lo más íntimo de su ser. Él ya lo había demostrado con Pedro, ¿recuerdan? Él ya lo había manifestado aún de una manera más grande con Natanael. Y ahora Juan nos dice
Él conocía el corazón de todos esos hombres que aparentemente habían creído en Él. Y por eso el Señor no se confiaba a ellos. En Juan capítulo 6, hermanos, también vemos que el Señor enseñó muchas cosas acerca de Él como el Hijo de Dios. Y dice la Escritura que muchos se sintieron ofendidos por sus palabras. Dicen en Juan 6:64, pero hay algunos de vosotros que no creen. Y dice Juan, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Eso también, hermanos, es muestra de la divinidad del Señor. Salomón dijo que solo Dios puede conocer el corazón de los hombres. Ahí en Primera de Reyes 8:39 dice, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Por lo tanto, hermanos, si el Señor Jesucristo tenía el mismo atributo, si el Señor Jesucristo podía conocer el corazón de los hombres, es porque Él es Dios. Esa es la conclusión a la que debemos de llegar. Y ese es el propósito de Juan, mostrarnos que Él es el Hijo de Dios. Y la narración, hermanos, de la conversación de Jesús con Nicodemo, debemos entenderla en este contexto, hermanos, desde el versículo 23 en adelante. Estos últimos versículos, hermanos, del 22 al 24, son una introducción a la conversación del Señor Jesús con Nicodemo. El apóstol Juan nos plantea aquí, hermanos, cuál era la condición de Nicodemo. Y hermanos, Nicodemo era contado entre esos hombres que habían tenido una fe superficial. Nicodemo era uno de esos hombres que había creído en Él, pero solo como un maestro más, como alguien que descansaba en las señales que Él había hecho. Y dice en Juan capítulo 3, versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nicodemo, hermanos, era un principal en el pueblo judío, era un miembro del Sanedrín. El Sanedrín era la máxima autoridad religiosa en Israel en aquel tiempo. Él era maestro de Israel, él era un experto en la ley. Un poco de contexto, hermanos, de los fariseos. Ellos se convirtieron en una escuela teológica dentro del judaísmo. Y había grandes hombres ahí, hermanos, expertos en la ley, eruditos. Eran hombres académicos. Dentro de los fariseos está Gamaliel, el maestro del apóstol Pablo. Está el mismo apóstol Pablo. Está, por ejemplo, el historiador judío Fabio Josefo. Ellos eran fariseos, hombres con mucha cátedra, expertos en la ley. Pero, hermanos, lamentablemente, ya para los tiempos del Señor Jesucristo, este grupo había convertido la religión en algo meramente externo. Estos hombres comenzaron a enorgullecerse en ese conocimiento que tenían de las Escrituras. Estos hombres comenzaron a agregar cosas a la Escritura y les encantaba que las personas los vieran como superiores. Les encantaba que las personas vieran a los fariseos como las personas super santas. Ellos creían que la ley de Dios debía regular cada uno de los aspectos de la vida de los hombres. Y por lo tanto, hermanos, ellos cambiaron los principios generales de la ley en una lista interminable de detalles minuciosos sobre cada aspecto minucioso de la vida
como el vestido, como el alimento, los ritos de purificación y sobre todo, hermanos, las cosas que tenían que ver con el Shabbat, con el día de reposo. Dice William Hendrickson, las mujeres no debían mirarse en el espejo en sábado, pues podían verse alguna cana y sentir la tentación de arrancársela, lo cual sería trabajo en el día del Señor, en el día de reposo. Dice Hendrickson, estaba permitido tragar vinagre en sábado para curar el dolor de garganta, pero no se podían hacer gárgaras porque eso era trabajo en el día de reposo. El colmo, dice Hendrickson, quizá era aquella regla que permitía comer un huevo puesto por una gallina en sábado, siempre y cuando se tuviera la intención de matar a esa gallina, porque la gallina había trabajado en sábado. A eso, hermanos, habían llegado los fariseos, a poner su ley, una ley de más de 600 mandamientos, que con cosas minuciosas de la vida. ¿Con qué finalidad? Querer agradar a Dios con sus obras. Y Nicodemo, hermanos, se identificaba con este grupo que finalmente creía en una salvación por obras. Mira lo que dice Juan, capítulo 3, versículo 2. Este hombre, fariseo, muy importante en Israel, muy importante en el pueblo judío, un catedrático, un maestro experto de la ley, un miembro del Sanedrín, dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Vemos aquí, hermanos, que este importante hombre viene al Señor y viene con mucho respeto a Él. Le llama Rabí. Nosotros ya vimos que esta palabra se utilizaba para decirle a alguien, tú eres mayor que yo, te respeto porque eres maestro y quiero aprender de ti. Eso es lo que envolvía esta palabra Rabí. Y también dice, hermanos, sabemos, lo cual nos da a pensar que no solamente Nicodemo había creído en él como un maestro enviado de Dios, sino que probablemente algunos otros miembros del Sanedrín también pensaban eso. Pero Nicodemo, hermanos, viene de noche. No sabemos exactamente por qué, no podemos ser dogmáticos en esto, pero probablemente, hermanos, es porque Nicodemo tenía temor de que lo vieran conversando con Jesús, de que los miembros del Sanedrín descubrieran su interés en conocer más sobre él y por supuesto pues la repercusión que esto pudiera traer para la vida de Nicodemo. Nicodemo, hermanos, podemos ver aquí, creyó en el Señor, pero solo como un maestro, como un enviado de Dios, como alguien que Nicodemo reconocía que tenía que ser enviado de Dios porque esas señales que hacía no las hacía nadie más. Pero hermanos, esa fe de Nicodemo era una fe insuficiente. Así hay muchas religiones en nuestros días. Muchos que creen en Jesús, pero solo como un maestro, solo como un maestro más. Y es una fe falsa, es una religión falsa. Una fe verdadera, hermanos, es la fe que descansa únicamente en Cristo. Es una fe que no puede ser producida por el hombre, porque es una fe que solo Dios puede dar. Y es una fe que viene después del nuevo nacimiento, una obra que solo Dios puede hacer, como lo vamos a ver. Así que pasemos a este segundo punto, hermanos, el nuevo nacimiento. Juan 3, versículo 3.
Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermanos, vean el contraste que hay entre el versículo 2 y el versículo 3. Pareciera que no hay una continuidad. Leamos nuevamente el versículo 2, hermanos. Dice: Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Podemos preguntarnos, hermanos, ¿por qué el Señor Jesús no sigue el hilo de lo que Nicodemo le dijo? ¿Por qué Jesús no le explica, por ejemplo, sí, Nicodemo, mira, yo hago esas señales porque efectivamente he venido de Dios? ¿Por qué no vemos eso, hermanos? Y vemos como de una manera abrupta que el Señor le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo conocía su corazón. Porque Cristo, hermanos, conocía la condición espiritual de Nicodemo. Cristo conocía su hipocresía. Cristo sabía que Nicodemo estaba descansando en sus obras, en su falsa religión. Y es por ello que aunque Nicodemo no le pregunta nada al Señor, el Señor le dice lo que Nicodemo necesitaba saber, hermanos. El Señor quería mostrarle a Nicodemo que no debía descansar en las señales que había visto de él, ni en el conocimiento que él tenía de la ley, ni en su moralidad, ni en su puesto en el Sanedrín, sino que le era necesario nacer de nuevo. Que le era necesario nacer de nuevo para que él pudiera descansar completamente en Cristo y en su obra. Imaginen esto, hermanos. Estas palabras dadas del Señor Jesucristo de manera abrupta, pero muy misericordiosa, sembraron los cimientos de la fe de Nicodemo, sembraron su seguridad religiosa. De nada le servía su puesto en el Sanedrín entonces. De nada le serviría entonces su linaje, su conocimiento, su autoridad en el pueblo de Israel, su estricto intento por guardar minuciosamente la ley. Todo su cimiento, hermanos, estaba siendo sacudido por el Señor Jesucristo con esas palabras: te es necesario nacer de nuevo para que puedas ver el reino de Dios. Nicodemo, hermanos, como vamos a seguir viendo en otras predicaciones de este capítulo 3, Nicodemo no entendió las palabras del Señor Jesús en un principio. El Señor le estaba diciendo a Nicodemo que hay un requisito para ver el reino de Dios. Imaginen esto, hermanos, imaginen el shock para Nicodemo. El Señor Jesucristo le dice: hay un requisito para que tú puedas entrar al reino de Dios, para que puedas incluso verlo, nacer de nuevo. Imaginen el shock de Nicodemo. ¿Cómo es posible si yo he guardado la ley, si la conozco a la perfección, si desde niño memorizaba largas porciones de la Escritura, si desde pequeño voy al templo? ¿Cómo es posible si guardo hasta lo más minucioso de la ley de los judíos? ¿Cómo es posible si hasta soy un miembro del Sanedrín? Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, hermanos, había intentado todo lo que él sabía que se podía hacer, todo lo había intentado, hermanos, para estar bien delante de Dios,
para llegar al cielo en el momento de su muerte. Había intentado cumplir la ley judía, no solo los 10 mandamientos, la rigurosa ley de los fariseos, como decíamos, que tenía más de 600 mandamientos, pero el Señor le dice, eso no es suficiente. Esa fe es insuficiente, Nicodemo. Tu fe, creyendo que yo soy solo un maestro, es insuficiente. Te es necesario nacer de nuevo. Y esto es algo, hermanos, que todos, sin excepción, necesitamos. Nacer de nuevo. ¿Por qué, hermanos? Porque todos necesitamos nacer de nuevo. Porque estamos muertos espiritualmente. Porque esa es nuestra condición natural. Nacemos, sí, vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Dice en Efesios 2, acompáñenme ahí, hermanos, por favor, Efesios capítulo 2. Efesios 2:1 dice, y Él, Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aunque estando nosotros muertos en pecados, ¿qué? Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces, hermanos, podemos preguntarnos, ¿quién nos hace nacer de nuevo? Y vemos aquí con claridad que dice, Dios, Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Pero Dios, estando nosotros muertos, nos dio vida. Nos es necesario nacer de nuevo porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así nacemos en esa condición, separados de Dios. Es como si el Señor le dijera a Nicodemo, no se trata de tus esfuerzos, necesitas nacer de nuevo. Y eso solo lo puede producir Dios. No se trata de ti, Nicodemo, se trata de Dios. Es Dios el que da ese nuevo nacimiento. Todos los esfuerzos de Nicodemo, hermanos, eran como trapos de inmundicia para el Señor. Nacer de nuevo, hermanos, es un cambio de corazón. Todos nacemos con un corazón de piedra, con un corazón inclinado hacia el mal, un corazón pecaminoso. Un corazón que aborrece a Dios, un corazón que es rebelde a Él, que no quiere hacer su voluntad, que no quiere someterse a su ley. El nuevo nacimiento, hermanos, es una transformación del corazón que realiza de una manera sobrenatural el Espíritu Santo en nosotros, quitando ese corazón de piedra y poniendo un corazón de carne. Un corazón que ahora ama a Cristo. Un corazón que ahora ama lo que Cristo ama. A esto también se le conoce como la regeneración. De manera, hermanos, que podemos ver que toda la obra es de Dios. Toda nuestra salvación, hermanos, la debemos a Él. Pensemos en esto, hermanos. ¿Quiénes de entre nosotros elegimos el tiempo de nuestro nacimiento? ¿Quiénes de entre nosotros elegimos el lugar de nuestro nacimiento? ¿Quiénes de entre nosotros elegimos a nuestros padres? Nadie.
Pues tampoco nosotros podemos elegir, hermanos, en nuestras propias fuerzas a Dios como Padre. Él es el que nos elige a nosotros. Juan 15:16, el Señor Jesucristo dijo: no me elegisteis ustedes a mí, sino que yo os elegí a ustedes. Yo los elegí a vosotros. De manera, hermanos, que nosotros no podemos determinar cuándo nacer espiritualmente haciendo una oración de fe, por ejemplo. No podemos determinar cuándo nacer espiritualmente sin que el Dios que es soberano nos haga nacer de nuevo. Ahora, hermanos, es cierto que el Señor nos manda a arrepentirnos y a creer en Jesucristo para salvación. Sí, pero hay una demanda antes de esto, hermanos. Nos es necesario nacer de nuevo. Es necesario que Dios nos dé vida y juntamente con la vida espiritual, Dios nos da el don del arrepentimiento y el don de la fe para creer en Cristo. Cuando el Señor Jesucristo, hermanos, recuerdan, fue a ver a Lázaro al sepulcro, el Señor Jesucristo, dice la Escritura, que con gran voz le dijo: Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó? Lázaro salió. Pero hermanos, para que Lázaro pudiera salir del sepulcro, el Señor lo tuvo que resucitar primero, le tuvo que dar vida, para que Lázaro entonces saliera y fuera a Jesús. Y lo mismo pasa con nosotros, hermanos. Para ir a Cristo necesitamos primero tener vida, vida espiritual. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre, dijo el Señor en Juan 6:65. Pero hermanos, hay algo glorioso en esto. El Señor exige la demanda para entrar en el reino de Dios, pero es Él mismo quien capacita a las personas para entrar en el reino de Dios. Así que este requisito de nacer de nuevo no es imposible, porque Él mismo aplica esa provisión a todos aquellos que Él ha elegido desde el principio para salvación. Miren, hermanos, quiero citar un párrafo de nuestra confesión de fe, de la Confesión de Fe Bautista de Londres, de 1689. Es el párrafo 4 del capítulo 20 que habla del Evangelio y del alcance de su gracia. Dice el párrafo 4: aunque el Evangelio es el único medio externo para revelar a Cristo y la gracia salvadora, y es como tal completamente suficiente para este fin, para que los hombres que están muertos en sus delitos puedan nacer de nuevo, ser vivificados o regenerados, es además necesaria en toda alma una obra eficaz una obra eficaz e inseparable del Espíritu Santo, con el fin de producir en ellos una nueva vida espiritual. Sin esta, ningún otro medio puede efectuar su conversión a Dios. Es decir, hermanos, ¿necesitamos el Evangelio para ser salvos? Por supuesto que lo necesitamos. El Evangelio nos revela a Cristo, nos revela su obra, nos revela su gracia salvadora. Pero hermanos, es necesario, además, la obra del Espíritu Santo regenerando nuestros corazones. Si no hay la obra de regeneración, hermanos, el Evangelio no va a tener cabida en esa persona. La persona lo va a rechazar, como esos judíos rechazaban las palabras de Cristo. Porque las cosas espirituales, hermanos, han de discernirse
de manera espiritual. Necesitamos nacer de nuevo, necesitamos que el Espíritu Santo esté en nosotros para entonces poder comprender las cosas espirituales y para poder decir amén al Evangelio. El Señor provee, hermanos, todo lo que necesitamos para ser salvos. De manera que toda la obra es de Dios y por lo tanto toda la gloria es para Dios. Como dice Pablo a los romanos en Romanos 9:16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hermanos, el Evangelio aplasta el orgullo del hombre. Uno constantemente está escuchando testimonios de otras personas, ¿no? Por ejemplo, de aquellos que quieren integrarse a la membresía de la iglesia y nos sentamos con ellos y los escuchamos, escuchamos su testimonio. Y muchas veces cuando se pregunta, hermano, ¿cómo es que el Señor te salvó? Es muy común escuchar, es que puse mi fe en Cristo. Es que me aferré a Cristo por medio de la fe para salvación. Y eso suena bien. Y eso es verdad. No decimos que no. Pero hermanos, la realidad es que a la pregunta, ¿por qué somos salvos? ¿O cómo es que el Señor nos salvó? Nosotros deberíamos responder, porque el Señor me hizo nacer de nuevo. Porque el Señor me salvó y entonces pude creer en Cristo. Entonces pude poner mi fe en Él. Entonces pude aferrarme a Cristo. Porque a veces, hermanos, puede haber incluso orgullo en decir, yo puse toda mi fe únicamente en Cristo, en nadie más. En Él descansé, yo me aferré a Él. No. Eso no hubiera pasado si no hubieras nacido de nuevo. La gloria es del Señor. Él es el que lo hizo. Has sido salvo porque el Espíritu Santo produjo en ti una nueva vida espiritual y por esa misma gracia te dio el arrepentimiento y la fe para creer. Dice en Efesios 2:8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y alguien puede decir, ¿ya ves? Dice, ¿es por medio de la fe? Entonces, ¿es por mi fe que soy salvo? No, sigue leyendo. Y esto no de vosotros, pues es que don de Dios, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe, para que nadie diga, es que fue la fuerza de mi fe en Cristo, es que fueron mis obras. Amado hermano, quiero hacerte una pregunta y pedirte que la contestes en tu corazón con toda sinceridad. Es para tu bien, hermano. ¿Has nacido de nuevo? Contéstala en tu corazón con sinceridad, hermano. ¿Has nacido de nuevo? ¿O estás confiando en que eres parte de una iglesia de sana doctrina, reformada, confesional y por ello te sientes seguro? Hermano, no se trata de lo que hagas. No se trata de tus conocimientos de la Escritura, no se trata del lugar donde pertenezcas o el tiempo que llevas reuniéndote en ese lugar. La cuestión es si has nacido de nuevo o no. Muchas personas pueden estar confiadas en que irán al cielo porque constantemente están expuestas al Evangelio, a la sana doctrina.
Y aún estas personas pueden aparentar una piedad, pero en realidad están haciendo aún las obras de su padre, el diablo. Como alguien dijo, cuán terrible sería irse al infierno siendo parte de una iglesia. Hay muchos que pueden vivir en la apariencia del cristianismo, sin embargo su vida espiritual no es algo que fluye de dentro de ellos, sino más bien como algo que se impone de fuera. Hermanos, es necesario examinarse a sí mismo para ver si hemos nacido de nuevo, para ver si Dios ha hecho una obra de salvación en nuestras vidas. Esas preguntas son buenas. ¿Dónde está tu confianza, hermano? ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿En una experiencia que tuviste en el pasado? ¿En un milagro que viste? ¿En una voz que escuchaste? Mira, hermano, si aún hubieras visto tú al Señor Jesucristo en persona o en una visión, aún eso no te salvaría. ¿Cuántos le vieron? ¿Cuántos le escucharon hablar con toda autoridad? ¿Cuántos escucharon sus enseñanzas? ¿Cuántos vieron sus señales? ¿Cuántos lo palparon? ¿Y cuántos de ellos están en el infierno porque nunca nacieron de nuevo? Porque nunca pusieron su confianza en Él, porque descansaron en sus obras o en las experiencias que pasaron. El hecho de que el Señor te haya perseverado hasta hoy, preservado, guardado hasta el día de hoy, el hecho de que hayas salido del alcoholismo, que hayas dejado el cigarro, eso no hace que seas salvo. El hecho de que sirvas en una iglesia en el nombre del Señor, el hecho aún de que te pares en un púlpito y prediques la palabra de Dios, eso no te hace salvo. Mateo 7, versículos del 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vemos entonces, hermanos, en este pasaje, ese contraste. Por eso titulé así la predicación. Una fe insuficiente. Alguien puede simpatizar con Jesús y decir, está muy bien lo que Él dijo, está muy bien el reunirse los domingos en la iglesia, está muy bien la fe de los cristianos. Yo creo en Jesús, creo que fue un gran maestro, creo y que Él hizo muchos milagros, que Él hizo muchas obras. Esa es la fe insuficiente. El pensar eso, el creer eso, no es suficiente para la salvación. Pero vemos el contraste con una fe verdadera. ¿Cuál es la fe verdadera? La que viene después del nuevo nacimiento. Una persona que ha nacido de nuevo, su fe genuina va a descansar únicamente en Cristo.
Y tú le puedes preguntar a esa persona, ¿por qué eres salvo? Por lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Porque Él tomó mi lugar en esa cruz. Porque estando aún yo muerto en mis delitos y pecados, Él me dio vida juntamente con Él. Porque Él se dio en mi lugar, porque Él recibió el castigo que yo merecía. Él derramó su sangre y perdonó todos mis pecados. Esa fe se centra, la fe genuina, se centra únicamente en Cristo, no hay más. No hay cabida para señales, no hay cabida para milagros, no hay cabida para experiencias, no hay nada. Es solo Cristo, porque solo Él salva. Querido amigo que estás sin Cristo, tú te puedes encontrar en esa misma condición, en esa misma situación de esos hombres que creyeron con una fe falsa. Y quiero con mucho amor sacudir los cimientos de esa fe falsa. Y quiero decirte con mucho amor, de nada te sirve todo eso. De nada te sirve el simpatizar con el cristianismo. De nada te sirve lo que viste o lo que escuchaste, tu experiencia. De nada te sirve tu moralidad, que no eres tan malo como otros, o que ya no tomas, que ya no fumas. De nada te sirve eso si no has nacido de nuevo. Quizás estás descansando en alguna experiencia. Quizás estás descansando en una oración de fe que hiciste en el pasado, pero nada de eso te salvará, amigo. Solo Cristo puede salvarte. Y mira cuán gran misericordia te está mostrando hoy el Señor. Porque es mejor que hoy escuches, te es necesario nacer de nuevo, a que el día de mañana escuches, nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. El Señor Jesucristo te dice, debes nacer de nuevo. Y tú no puedes nacer de nuevo por ti mismo. Pero si Dios está llamándote a través de su evangelio, a través de su palabra, lo que tú debes hacer es creer en el Señor Jesucristo y arrepentirte de tus pecados. Y a través de la fe en Él, tú verás y entrarás al reino de Dios, al reino de la salvación, porque entonces habrás nacido de nuevo. Hermanos, es nuestra responsabilidad delante de Dios es arrepentirnos y creer en el Evangelio, creer en el Señor Jesucristo. Esa es nuestra responsabilidad. Amigo, no te preguntes si el Señor te escogió desde el principio para salvación o si el Señor te va a dar el nuevo nacimiento. No te preguntes eso. El Señor te manda que creas en Cristo y te arrepientas. Y si crees y te arrepientes genuinamente, te vas a dar cuenta de que antes habías nacido de nuevo, por la gracia de Dios. Cristo lo dijo así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y esta es una verdad absoluta que se cumple en la persona que verdaderamente cree en Cristo. Esa persona entra al reino de Dios. ¿Crees esto, amigo? Aunque la regeneración, el nuevo nacimiento es una obra completamente de Dios, una obra sobrenatural que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, Cristo te manda que vengas a Él, a que creas en Él, que le sigas como tu Señor. Escucha su voz,
No endurezcas tu corazón. Tu deber es creer, seguir al Señor. Y si eso pasa, es porque el Espíritu Santo te habrá hecho nacer de nuevo. Pero tu deber es creer, confiar en Cristo, en lo que Él hizo en esa cruz. Y hermano, si después de considerar esto que hemos visto, aún el mandato del Señor de examinarnos para ver si estamos en la fe, y si estás seguro de que tu confianza está en Cristo, bienaventurado eres, hermano. Porque eso significa que en algún momento el Espíritu Santo obró en tu vida, quitando ese corazón corrupto, sucio, pecador, duro, y te puso un corazón de carne para que ames al Señor, para que le sirvas, para que vivas para Él. Si tu confianza está en Cristo, querido hermano, es porque Dios te amó de tal manera que no te dejó en tus delitos y pecados, que no te dejó en tu miseria espiritual. Significa que Dios tuvo compasión de ti, que te sacó de las tinieblas y te trajo a la luz admirable de su Hijo Jesucristo. Si tu fe descansa únicamente en Cristo, es porque Dios obró poderosa y amorosamente en tu vida. Y si es así, hermano, si esto es así, tú debes vivir cada uno de tus días agradecido con el Señor. Si esto es así, tú deberías determinar servir al Señor el resto de tu vida en agradecimiento a Él, porque de otra forma estarías en tus pecados. Porque de otra forma, si no estuvieras con vida en este mundo, estarías en el infierno, en el tormento eterno y consciente. Así que, hermanos, si nuestra fe está en Cristo, esto debe llevarnos a una adoración constante, a una adoración cada vez más grande, pero al mismo tiempo a una súplica más y más de la gracia de Dios para que ese fruto de ese nuevo nacimiento, de la presencia del Espíritu, pueda ser más y más evidente en nosotros. Hermanos, quizá haya alguien aquí que ha sido perezoso en la lucha contra el pecado. Quizá haya alguien aquí que no ha sido diligente en usar los medios de gracia para crecer en santidad, para crecer en el carácter de Cristo. Querido hermano, arrepiéntete y al mismo tiempo confía en que el mismo Señor que te llamó de una manera soberana, que el mismo Señor que te llamó de una manera extraordinaria, obrando en tu vida, también te ayudará para crecer en Cristo. Él, hermanos, Él completará la buena obra que comenzó en nosotros. Oremos, hermanos.